Patricio Núñez, quien es el editor de nuestra sección de reportajes, que nos va a entregar nuevos antecedentes. Primero, Patricio, felicitaciones, porque la verdad es un golpe informativo muy importante, porque son 3 personas que sufrieron, o sea, lo peor que se puede sufrir, que es perder la vida durante el apagón. Personas que están registradas, personas a las cuales se supone hay una atención especial ante situaciones como esta. Personas que están protegidas por ley. Hay una ley en particular que protege a las personas que son, a los pacientes que son electrodependientes, para asegurarles el suministro eléctrico y tener como alternativas generadores ante la ocurrencia de casos como estos. Entiendo que ellos llamaron en numerosas veces a Enel para denunciar la situación en la que estaban, y no hubo atención. ¿Cómo es posible eso? Exactamente, de lo que se tiene registro por parte de esta formulación de cargos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible de Enel, surgen datos que son realmente llamativos y que impactan obviamente. Uno que guarda relación con que se realizó 11 veces un llamado telefónico para tratar de conseguir el suministro a uno de los pacientes electrodependientes que vivía en la comuna de Macul, y que esos llamados ligeramente no fueron ni siquiera atendidos. Esta persona termina muriendo como consecuencia de esta falta de suministro a los pocos días, y recién, luego de enterado de esto, es que Enel toma contacto con las familias para saber qué había ocurrido. Lo que ocurre acá son 2 situaciones. Una, estos antecedentes ya los tiene la Fiscalía para saber si es que eventualmente esta posible negligencia por parte de Enel podría ser constitutiva de delito. Ya. Porque hay una infracción a esta normativa. Y por otra parte... O sea, se podría abrir una investigación penal, además de esta que es administrativa. Así es. Ayer nosotros tenemos el antecedente de que la Fiscalía Nacional, en particular el Fiscal Nacional Ángel Valencia, tiene toda esta información ya en su poder para ver si es que al revisar este material puede ser algo constitutivo de delito. Y por otra parte, lo que comentaban ustedes es que justamente con esta infracción lo que se puede terminar produciendo por parte de la superintendencia es que Enel sea obligado a pagar una multa que incluso puede llegar de manera inédita a los 7.000 millones de pesos. 7 millones de dólares aproximadamente. Y recordemos que hace algunos días se conoce también un fallo de primera instancia donde se obliga a Enel, por los cortes de luz del año 2021, a pagar una multa de 10 millones de dólares. O sea, vamos sumando sin considerar lo que se está en discusión con lo que ha pasado últimamente. Ahora, Pato, recordemos que estamos además en un proceso de análisis por la concesión de esta empresa distribuidora. ¿Esto puede afectar, o sea, puede significar causante de que efectivamente se le quite la concesión? Se lo preguntamos al ministro de Energía hoy, si quiere podemos pasar a revisar esas declaraciones, porque efectivamente el gobierno puso como un piso que según iba respondiendo la empresa, primero con la reposición del suministro, iban a ver la posibilidad de levantar esta suerte como de comillas, medida de presión de revisión de la concesión. No es solamente Enel la que tuvo problemas en el suministro, recordemos que también hay otras generadoras eléctricas en el sur que también están en lo mismo. Se está revisando, esto claramente afecta justamente a esa situación y le pone aún más presión. Se lo preguntamos al ministro, pero antes me gustaría que también revisemos un poco qué fue lo que dijo esta mañana la superintendenta de Electricidad y Combustible al respecto sobre esta situación que terminó con 3 personas electrodependientes muertas tras el temporal de agosto. Escuchemos. Frente a los casos en que hay llamados de diferentes personas que están sin luz, la primera atención por ley debe ser a los electrodependientes. En el caso de los 3 pacientes electrodependientes fallecidos, hicieron llamados a la empresa en 11 ocasiones, en 8 ocasiones y en 3 ocasiones sin respuesta. La empresa tiene la obligación de hacer un llamado de vuelta, lo que tampoco ocurrió. Las personas que estuvieron sin suministro estuvieron 59,5 horas, 51 horas y 21,4 horas sin suministro eléctrico. ¿Son de la región metropolitana? Son de la región metropolitana, de la empresa Enel, de las comunas de Ñuñoa, La Cisterna y Macul. Hemos formulado cargos a la empresa Enel, que tiene 15 días hábiles para hacer sus descargos. Adicionalmente, por la gravedad de los hechos, hemos hecho presente esta situación al Ministerio Público, a la Fiscalía Nacional, haciendo presente que hubo fallecidos.
Nosotros ayer estuvimos con 2 de las 3 familias de las personas que fallecieron a consecuencia de esto, con el caso de un paciente, son adultos mayores además, Sí, claro. con el caso de un paciente en Macul y con una paciente en La Cisterna, donde lo que ocurría en los casos de ellos es que llamaban desesperadamente, llamaban porque obviamente saben la gravedad de esta situación y no recibieron ningún tipo de auxilio ni de asistencia, solamente ex post. En él se comunicó con ellos, Mónica. Nos falta la declaración del ministro Pardo en relación a la concesión. Sí, efectivamente, con lo que decía Cristian, le preguntamos hoy día en la mañana al ministro de Energía qué es lo que ocurría en esta posibilidad situación de que se caduque la concesión de él. Obviamente es una situación muy dolorosa. Estos antecedentes ya revelan incumplimientos administrativos de la mayor gravedad. Hay una obligación legal de proveer equipos de respaldo a los pacientes electrodependientes. Esa obligación legal, desde el punto de vista de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, no se cumplió y por lo tanto esa fue la razón por la que se formularon cargos. Tampoco se cumplieron los tiempos de respuesta, ni tampoco se cumplieron las obligaciones de atención preferente, en particular en el caso de las llamadas telefónicas y la atención preferencial. El proceso de caducidad de esta distribuidora está en una segunda etapa. Esta segunda etapa en la etapa de el informe técnico. Obviamente estos antecedentes se van a sumar. Ese informe técnico posteriormente será remitido al presidente de la República, quien es el que finalmente toma la decisión. Sí, lo que pasa es que cuando se producen estos temporales y la empresa también sostiene que los canales de comunicación están abiertos, la gente reclama que no le llega la luz, que no lo atiende, pero aquí hay un registro particular. Ellos estaban registrados, la empresa tiene un registro que se supone tiene la prioridad para ser atendido ante situaciones como esta. Entonces, por eso llama muchísimo la atención que haya sido 11 veces que no se conteste ese llamado telefónico. Y además no es que le van a dar solamente luz a esas casas porque no se podía, pero sí se le genera, se lleva generadores de electricidad, o sea, todo lo que sea necesario para que esas personas sigan teniendo ahí hay el algo suministro, claramente, ¿no? que van a tener que revisar por parte de la empresa. Nosotros en una de las familias de estas personas fallecidas nos comentaban que les prometieron que iba a llegar un generador y que ese generador nunca llegó. Y pese a los llamados nunca tuvieron una solución a eso. Y como decía Cristian, por ley los pacientes que son electrodependientes tienen prioridad por sobre todo el resto de las personas al momento de contar con suministro eléctrico. A una empresa diciendo ese nivel de emergencia y no te cumplan con mandarte el generador que necesitas para salvar la vida de tu ser querido. O sea, me impresiona. Y además la planificación previa. O sea, olvidémonos de la gente que se quedó sin luz, que perdió la comida, lo mismo que aquí una cosa de vida o muerte. O sea, que no es porque necesito carga para el celular. Entonces, ante una situación como esa, teniendo el número de electrodependientes también que hay, ¿cómo no hay una planificación, una adecuación de los stocks de equipo, en fin, una serie de medidas para poder atenderlos? Es una ley nueva, es una ley del 2022. Estas personas están inscritas desde 2023, o sea que la información estaba ahí, siempre estuvo ahí, fresca y disponible. En él, mediante un comunicado de prensa ayer, cuando revelamos esta exclusiva en Tele 13, comunicó que se había puesto en contacto con las familias, que obviamente lamentaban esta situación y que se habían puesto en contacto con la familia y que por otra parte también habían entregado todos los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para ver de qué manera se puede avanzar en esto. Oye, y por último, entiendo que está abierto una investigación administrativa a través de la SEX, que son multas que van a ir a beneficio fiscal. Podría abrirse también entonces a lo mejor un caso penal. Pero ¿qué pasa con las familias que perdieron a sus seres queridos? No pueden reclamar una indemnización, aunque yo sé que eso, imagínate lo que les puede importar versus haber perdido a esa persona, ¿no? Esa es la gran pregunta. Eso también es otra de las interrogantes que tendrán que dilucidarse según avancen los días. Es bastante posible o probable que ellos estudien la posibilidad de también ejercer algún tipo de recurso de acción civil para ver la manera de indemnizar por esta situación gravísima. Gravísima. Sin duda que es así. Patricio Núñez, editor del equipo de reportajes de nuestro departamento de prensa, con esta información que cuando ayer la supimos y cuando ustedes la vieron sin duda